Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a los que me quieran escuchar. Hoy la palabra de Dios es para todo el mundo, eso sí lo tenemos más claro, que la palabra de Dios es para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios, porque hasta el mismo Jesucristo dice, el que quiera oír, que oiga, porque hasta el mismo Jesucristo era consciente de que no todo el mundo se va a salvar, de que la palabra de Dios, aunque es para el que quiera escuchar, que la oiga, pero él dice, vayan, enseñen la palabra de Dios. El que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Ya, esas son las palabras de Jesucristo. El mundo debería verse, esto es palabras mías porque no son palabras bíblicas. El mundo, yo creo que debería, si hubiera seguido en las manos de, es que esas no son las palabras. Cuando Moisés le dijo cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo y te voy a hacer uno nuevo. Si Moisés no hubiera detenido la ira y la cólera de Dios, este mundo ya no existiría. Pero Moisés detuvo la ira del Señor y le dijo que mantén tu cólera. ¿Qué va a decir los egipcios? Mira, los sacó de Egipto para traerlos a morir acá en este desierto. Detén tu cólera y ten misericordia, y el Señor detuvo su cólera y tuvo misericordia. Hoy en los tiempos de Jesús es algo así parecido. Jesús detiene la cólera de Dios, o si no el mundo ya se hubiera destruido, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Solamente el que crea en Él se salvará. Solamente el que crea en Jesús se salvará, pero el que se resista a creer en Jesús se condenará. Entonces ahí está dividido el mundo entero en la palabra de Dios, la cizaña. Todos crecemos juntos, los buenos y los malos, pero al final de la cosecha, los buenos se recolectarán y se guardarán en los graneros, y los malos serán arrojados al fuego. Eso está escrito de esa manera. Así es que la palabra de Dios es para todo el mundo, aunque no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. Es así de sencillo. Así es que vamos a leer la palabra de Dios para los que quieran escucharla. Solamente hágase en esta pregunta terrible que yo hago. Si Jesucristo hubiese querido que hubieran 60,000 iglesias en el mundo, en Mateo 16, 18 debió haber dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mis iglesias, y así todos hubiéramos podido montar una iglesia. Hasta yo podría haber montado una iglesia, pues yo ya tengo conocimiento de la Biblia y ya me sé muchos versículos, capítulos, y ya me sé muchas cosas. Hasta yo podría montar una iglesia donde Jesucristo hubiera dicho mis iglesias, pero desafortunadamente ustedes se van a tener que hacer esta pregunta. ¿Estoy en la iglesia de Cristo o dónde estoy? Jesucristo no creó sino una iglesia. Mi iglesia la fundó en Mateo 16, 18, hace 2000 años. Y pregúntese, ¿estoy yo en la verdadera iglesia de Cristo, que es la católica, o estaré yo engañándome a mí mismo, perteneciendo a otra iglesia, creyendo que esa iglesia también me salva, cuando no me va a salvar, porque Cristo no fundó sino una iglesia? Pregúntense en eso, muchachos, porque de esa respuesta que ustedes se hagan está su salvación. Si usted está en la única iglesia que Cristo creó, se salva. Pero si usted está en una iglesia separada, que no es la iglesia católica, permítame decirle, ni uno solo, ni uno se salva, a menos que regrese al redil de Cristo. Pero por su obstinación dice que no, que solamente Dios me va a salvar si sigo en esta iglesia, y aunque cante aleluya y glorifique y todo esto, Dios me va a salvar. Dios no te va a salvar, muchacho. Solamente salvará a los que estén en su iglesia, crean en Él. Bueno, vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que acabo de decir, lo acabo de decir
con justificación bíblica. Si alguna persona dice, venga César, muéstreme dónde dice que la Iglesia Católica es la que salva, yo voy. César, muéstreme dónde dice que yo por pertenecer a otra iglesia separada a la Iglesia Católica no me salvo. Yo le muestro. Es que yo le estoy hablando es con cositas bíblicas. Yo no estoy hablando de cuenta mía, así es que no son palabras mías. Si usted se salva o se condena, es usted. Pero yo sí le puedo demostrar cómo se salva y también puedo demostrarle cómo se condena. Y creyendo en Dios. Creyendo estar en Dios. No estoy hablando con los malvados. No estoy hablando con los que ni creen en Dios. Estoy hablando con los que dicen creer en Dios, pero no le obedecen. Bueno, vamos a leer Esdras 6, 7, 8, 12, 14, 20. Es como un resumen. Es un resumen de Esdras, del libro de Esdras. Terminaron la construcción del templo y celebraron la Pascua. En aquellos días el rey Darío escribió a los sátrapas de Transeufratina, permitid al sátrapa y a los ancianos de Judá que trabajen para reconstruir el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá y a la construcción del templo de Dios, os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente, dijo Darío. De este modo, los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción como había profetizado el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, uno por cada tribu como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y los órdenes que les correspondían en el culto del templo de Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez, todos estaban puros e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, para los sacerdotes, sus hermanos y para ellos mismos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es un resumen del libro de Esdras. A ver si yo me acuerdo de algo. Recordemos que Nabucodonosor entró a Jerusalén y creo que llamaba a Osías, el rey de Jerusalén. Y ese Osías le quemaron los ojos y le mataron a sus hijos ahí delante de él. Y dejaron libre a Jeremías, porque Jeremías había profetizado que si no se arrepentían de sus pecados, entonces Dios los iba a castigar. Y como no le quisieron hacer caso a Jeremías, entró Nabucodonosor y arrasó con esa tierra. Destruyó el templo, destruyó las murallas y esclavizó a todo el pueblo de Israel y se lo llevó hacia, ay bendito, dígalo rápido César, rápido. Nabucodonosor era rey de Persia, que no lo digo, de Persia. Pues bien, Nabucodonosor esclavizó ese pueblo de Jerusalén durante 70 años. No es que Nabucodonosor haya vivido todo ese tiempo. Después de Nabucodonosor vinieron otros reyes y termina esa historia en Darío. Hasta ahí va. Darío es el que da la orden. Darío, primero, después de Nabucodonosor, entró un rey que fue destronado. Luego entró otro rey que fue destronado. Y después entra Darío, creo que es el tercero de esa dinastía después de Nabucodonosor. Y Darío, que creía en Dios, que estaba con Dios, dio la orden de deportar y dejar libres a los israelitas para que regresaran a Jerusalén a
organizar el templo, a levantarlo nuevamente, porque recordemos que lo habían tumbado, igual que las murallas y todo. Y esa es la orden que aquí Darío se está dando. A toda persona se le va a pagar, le vamos a sacar los impuestos de tal sitio, un nombre que es largo, y de esos impuestos se le va a pagar a cada obrero, a cada persona que trabaje por restablecer el templo. ¿Cuál es la maravilla de este mensaje? ¿Cuál es la maravilla de este mensaje? La primera, que Jeremías había dicho que ese pueblo iba a regresar nuevamente a su tierra de Persia. A ellos los iban a trasladar a Persia durante 70 años, pero después de 70 años iban a regresar nuevamente a Jerusalén, porque es el pueblo elegido de Dios. Y Dios los castigó, voy a decirlo así, Dios los castigó durante 70 años a ese pueblo. Pero después, con el rey Darío, Dios le da esa orden a Darío de que restituya a ese pueblo, lo haga regresar, y prácticamente Darío obedece a Dios y regresa a ese pueblo, y rápidamente, en yo no sé cuánto tiempo, restablecieron el templo y las murallas. Ese es el resumen de esta primera parte, que Darío fue un hombre bueno, un rey bueno, que Dios estuvo con él. ¿Se acuerdan también de Darío y los leones de quién era? Que lo metieron a los leones. Los metieron a los leones y los leones no le hicieron nada. Ay, se me olvidan esos nombres. Bueno, sigamos avanzando para no embarrarla más en esa parte. Salmo 121, 1, 2, 3, 4, 4 y 5. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Y vamos a leer San Lucas 8, del 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en obra. En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo todos los días me pregunto cómo hace un hermano separado para escuchar una historia de un pastor mentiroso o falso y creerse el cuento, sin analizar, sin investigar, sin apropiarse de la escritura, sino que porque ese pastor me dijo esto, él habla la verdad y esa es la verdad, y entonces me la como si fuera verdad. Y eran católicos, toda la vida eran católicos, iban a misa, recibían la Eucaristía, se confesaban de tiempo en tiempo. Cuando venía la Semana Santa participaban de la Semana Santa, iban al Domingo de Ramos y a todas las procesiones, participaban del Día de la Santa Cruz y todo. Viene un pastor, les engaña con unas cuantas mentiras y de una se las creyeron. Pero es que aquí yo tengo que detenerme un pedacito para hacerlos entender, o para entender yo mismo por qué pasó eso. Y es como pretender justificar a esas personas que se salieron, como justificarlas. Y es la debilidad de la fe. Cuando un católico es débil en la fe, cualquier protestante, no importa la denominación que venga, se lo llevan. Si es débil en la fe, todas esas personitas que se salieron y ahorita hacen parte de las diferentes iglesias protestantes de la Unión, de Toro, del mundo entero, eran débiles en la fe. ¿Y cuál es el terrible? Porque yo no puedo decir sino cosas terribles. ¿Cuál es la cosa terrible que les pasó? Que Dios no obliga a nadie a estar en su iglesia. No obliga a nadie. Y ese es lo más terrible de todo. Que si nosotros estamos en la iglesia de Cristo, estamos es por fe. Porque Santo Tomás le dijo a sus discípulos, le dijo a sus compañeros, hasta no ver, no creer. Y Jesús se le presenta y le dijo: Tomás, porque has visto, has creído.
Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar, creen por fe. Y eso es terrible. Usted se sostiene en la Iglesia Católica por fe. No se sostiene porque lo obligan, se sostiene porque alguien le dice si se sale lo matamos. No, si usted se sostiene en la Iglesia Católica es porque cree en el Señor y se sostiene porque cree. Recuerde la palabra que dijo Jesucristo a sus discípulos: vayan, evangelicen, prediquen, lleven mi palabra. Los que crean en mí se salvarán y los que se resistan a creer se condenarán. Porque por eso es que los que creen en Jesús se sostienen en Jesús por fe. Dios no obliga a nadie. Y también les hablaba de ese pasaje bíblico que está en Juan 6:66, que muchos escuchando a Jesús no creían, no le creían, creían que eso era difícil de creer, y Jesús lo que les estaba hablando es: de cierto os digo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y a ellos les costaba creer eso les costaba creer, como que comer su carne, que es esa filosofía, esa ideología, no, eso no me cuesta trabajo creer eso desde mi sabiduría humana, y decidieron dejarlo. Y Jesús no los llama. Jesús no les dice: venga muchachos, yo era solamente por molestar, lo que les estaba diciendo. No los llama. Antes voltea a mirar a sus discípulos, que son los únicos que se quedaron, y les dice a ellos: ustedes también se quieren ir. Y Pedro toma la palabra y dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Eran 5,000 los que lo estaban siguiendo a Jesús, y todos esos discípulos decidieron abandonarlo. Jesús no los llamó. Antes se voltea a mirar a los 12 y les dice: ustedes también se quieren ir, dándonos a entender de que Jesús no ata a nadie a creer en Él. El que quiera creer en Él, que crea. Y la única forma de creer en Él es obedeciendo sus mandatos, su mandamiento, sus preceptos, normas y decretos. Si usted decide creer en Jesús, aleluyar a Jesús, y no le obedece, de nada le sirve. Su fe es vana, no sirve para nada. Y aquí ahorita sí vamos a centrarnos en el Evangelio. El Evangelio dice que llegaron sus hermanos, que llegó María y sus hermanos. Inmediatamente los hermanos separados le van a preguntar a un pastor, y vio que sí, vio que María tuvo más hijos. O si no, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Por qué dice los hermanos de Jesús? Porque María y José tuvieron más hijos. Y el pobre católico ignorante, falto de fe, eso me sonó lógico, sí señor. Aquí clarito dice que son los hermanos de Jesús. Y hasta ahí les llegó el cuento. Y yo mismo yo que creí que la Iglesia Católica me estaba hablando bien y me estaba engañando, ahorita me salgo y me meto allá al protestantismo. Y se salió. Dios lo llamó, Jesús lo llamó para decirle: no, venga, no se vaya. ¿Qué? Váyase, adiós pues. Pero nosotros los católicos, que no somos tan ignorantes, dice que aquí dice la Escritura que llegó María y los hermanos de Jesús. Aquí no dice llegó María con sus hijos, ni tampoco dice estos son los hijos de María que llegaron donde Jesús. Ahí no dice son los hijos de María, ni estos son los hijos de María. No dice nada. María llegó con sus hijos, no dice. Llegaron los hijos de María, que son los hermanos de Jesús. Eso no dice. Dice que llegó María y sus hermanos, los hermanos de Jesús. ¿Y cuáles son los hermanos de Jesús? Pues todo el pueblo de Jerusalén, todos los israelitas. Todos los israelitas, los que sacó desde Egipto, todos eran hermanos. No es que son el padre de ellos, es Dios. Dios es el padre. Y luego, si Dios es el padre, ¿quiénes son todos ellos? Hermanos. Ahorita nosotros nos encontramos a otra persona. Le dices: ¿qué hermano? ¿Qué hermano? Pero es mi hermano de sangre, no es mi hermano. Por sangre, no, por ser hijos de Dios somos hermanos. Y esa es una explicación que está ahí escrita en la Biblia, pero el que es débil en la fe lo entiende como le da la gana, y el pastor que se beneficia de creerle y enseñarle lo que les da la gana, entonces los convence de que esos son hijos de María, aunque en la Biblia jamás vamos a encontrar estos son los hijos de María, ni siquiera cuando se leen en la descendencia de Jesús. Esta es la descendencia de Jesús, y llegan al final cuando dice
María y José, hijos y padres de Jesús. Porque debería decir María, José y tuvo a Jesús y a sus hermanos. Tampoco dice eso, pero quieren engañarlos y los engañan. Ahorita centrémonos en la realidad del Evangelio. ¿Cuál es la realidad del Evangelio? Es esta. Mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Jesús estaba dando misa en ese momento. Estaba ante una multitud y llegan a interrumpirle, a decirle: vea, mijo, llegó su madre y sus hermanos allá afuera, que si los puede recibir. Y Jesús, que no puede parar la prédica, les dice: oiga, mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y adivine de qué estaba hablando Jesús en ese momento. Estaba hablando lo que yo he venido hablando desde hace rato, que el que crea en Jesús se salvará y el que se resista a creer se condenará, porque nadie puede coger el arado y mirar para atrás. El que quiera amar a su madre y a su padre y a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. El que diga: déjame ir primero a enterrar a mis padres y luego vengo y te sigo, no es digno de mí. Él está hablando de eso, de que todos debemos poner la mirada en Dios. Dios primero. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él está enseñando esto y vienen y le interrumpen y le dicen: oiga, allá afuera está su madre y sus hermanos, que si puede salir un momentico a atenderlos. Y por eso es que Jesús de cierta forma se embejuca y les dice: venga, muchachos, no hay nadie más importante en el mundo que Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, nadie. Y por eso ustedes, si ven la película, van a encontrar de que María entra con los hermanos de Jesús y se ubican por ahí, se ubican a escuchar la prédica. María lo entiende, María sabe que para Jesús lo más importante es Dios, porque cuando él tenía 12 años le dijo también eso a María y a José: ¿por qué me buscabais? ¿No sabes acaso que yo debo estar en las cosas de mi Padre? A los 12 años ya María sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que él debía estar en las cosas del Padre. Por eso cuando entra María, va y se sienta y espera que Jesús termine la prédica. Aplicándolo hoy día, el padre Oscar Iván está dando la misa, o cualquier sacerdote está dando la misa, y llega uno de los acólitos y le dice en plena Eucaristía, y le dice, o en plena misa, y él mismo lo interrumpen al padre: vea, padre, que allá afuera está su mamá y su papá, que si los puede salir a atender. ¿Qué le va a decir el padre? Sí, esperen un momentico que voy a ir a atender a mi mamá y a mi papá, y ya vengo para que continuemos con la misa. No, primero Dios. Mamá y papá del sacerdote entran y se ubican en una silla y se acomodan mientras termina la misa, porque lo más importante es la Eucaristía y Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. No tiene otro mensaje más que ese, que por encima de Dios no hay nadie, que todo lo que hagamos nosotros está para Dios. En la primera lectura leíamos cómo edificaron el templo para Dios y cómo Dios influyó para que se dedicara ese tiempo lo más rápido en Darío. El Salmo también decía exactamente lo mismo: vamos todos contentos a la casa del Señor, todos vamos contentos para la casa del Señor. Y el Evangelio nos habla de eso también, que Jesucristo está dando misa y todos debemos estar concentrados en las palabras de Jesucristo. Llegó María y sus hermanos, acomódense por ahí, porque Jesucristo está dando la prédica de que Dios es lo maximito y por encima de Dios no hay nadie. Eso es todo el Evangelio del día de hoy. Espero que lo hayan entendido. Yo explico así. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.